vitro pediátrico en el mismo Hospital Centro Médico Nacional de Occidente. Médico de base retina in vitro en el mismo hospital desde el 2011 a la fecha. Profesor titular y adjunto en adiestramientos de retina in vitro en el IMSS Centro Médico Nacional de Occidente desde el 2011 a la fecha. Profesor adjunto de especialidad de oftalmología en el mismo Centro Médico Nacional de Occidente hasta el día de hoy. Speaker de Novartis Company del 2012 al 2015, colaborador como conferencista también de Laboratorio Sofía, Bayer, Green, etc. Y profesor titular y jefe de enseñanza del curso de oftalmología en el Centro Médico Nacional de Occidente del 2016 a la fecha. Entonces, pues, doctor Óscar Solórzano, pues todo el panel es de usted y muchas gracias de antemano por esta excelente ponencia que nos va a presentar, doctor. Gracias. Bienvenido. Muy bien, gracias, don Robert, y gracias, Edgar, por la colaboración y una disculpa por los inconvenientes del inicio de la plática. Y vamos a comenzar a platicar un poquito sobre de algo que es muy habitual en cuanto a nuestra praxis diaria como tal, que es el manejo del vitrio en la cirugía de las cataratas, ¿sale? ¿Qué hacer cuando de repente aquella cirugía que en teoría tendría que ser de rutina y en la cual tendríamos que tener un buen término, nos presenta otro reto quirúrgico como es la presencia del vitrio en donde no debe de estar, ¿no? Hay que recordar un poquito los principios básicos y ahorita vamos para adelante. Y entonces vamos a hablar sobre la ruptura de la cápsula posterior durante la cirugía de catarata. Es la complicación intraoperatoria más frecuente durante la cirugía de la facomulsificación, ¿va? La incidencia va del 1 al 10%, esto quiero que quede recalcado, en un cirujano experimentado. Es imposible casi decir, a mí nunca me ha pasado, ni no me pasa, ni no me va a pasar. Obviamente todos tenemos y hemos tenido este tipo de situaciones y se presenta hasta en un 10% de un cirujano experimentado. Pero aumenta la tasa o el índice de acuerdo a las fases del adiestramiento, ¿no? O el aprendizaje como tal. Llegando a presentarse hasta en un 21% en los residentes, obviamente es algo muy común también. Y como centros formadores de médicos podemos ver incidencias muchísimo más altas en algunos meses, sobre todo cuando llegan los nuevos residentes o cuando los residentes que comienzan a entrar cada vez más a cirugía de catarata van a aumentar la incidencia de este tipo de complicaciones, ¿no? ¿Qué pacientes tienen mayor predisposición a una RCP o ruptura de cápsula posterior? Depende de la etiología de la catarata y el tipo de la catarata. Va a haber mayor presentación de ruptura, mayor predisposición. En aquellas cataratas que fueron posterior a un trauma o que tengan pseudoexfoliación, ya sea asociada o no a glaucoma por pseudoexfoliación o simplemente por la pseudoexfoliación tanto de collarete como de cristalino como tal. También es muy común en las cataratas polares posterior por un manejo inadecuado, lenticonos posterior, o en aquellos pacientes que también han sido sometidos a cirugías de retina o están vitrectomizados, ¿no? Llámese cataratas hipermaduras como el tipo morgagnana, las cuales representan un reto quirúrgico todavía mucho mayor, y aquellas que por su condición médica, sea una pupila que no nos dilate, no nos permita una adecuada exposición de la cápsula anterior ni del cristalino para poderlo abordar. Algunos medicamentos como la tamsulosina, como ustedes están acostumbrados a ver, puede presentar iris floppy, unos movimientos del iris que nos impidan. Iniciamos con una buena dilatación de la pupila y en cuanto hacemos la primera incisión, empezamos a manejar cámara anterior, vemos cómo la pupila se cierra o el iris empieza a temblar o a hacer ese tipo de ondulaciones que nos van complicando cada vez más la cirugía y podemos tener una predisposición a romper la cápsula posterior. Vamos a hablar un poquito de lo que es la cápsula anterior y la cápsula posterior. Quiero que vean el dibujo, o más bien la representación gráfica de la cápsula. Aquí tenemos lo que es el cristalino suspendido por la zónula como tal, y vemos cómo Diosito nos dio 14 micras de cápsula anterior, 14 micras, pero el condenado diablo nos dio 4 micras solamente de la cápsula posterior. Entonces es por eso que en ocasiones es más difícil rasgar la cápsula anterior que la cápsula posterior. En ocasiones la cápsula anterior tenemos que rasgarla ya sea con una cápsula vanas, con un cistitomo o con la misma spinsutrata, pero la cápsula posterior podemos rasgarla hasta con el implante del purulente, ¿no? Hay que recordar que la resistencia a la cápsula posterior también presenta una fuerza tensil, es transparente y homogénea, presenta propiedades elásticas, que habíamos comentado que tiene una capacidad de elástica, y básicamente también está compuesta por colágenas tipo 4.
¿va? Vamos a ver otra vez la anatomía, porque eso es lo que quiero que se graben. Vean la cápsula anterior, la fibra del cristalino. Dijimos 14 micras en el polo anterior y 4 micras en el polo posterior. Y en el ecuador puede presentar de 21 a 23 micras, ¿va? Recordamos un poquito la anatomía del vítreo porque es el otro jugador implicado en este tipo de complicaciones. Llena aproximadamente el 80% del globo ocular, representando un promedio de 4 mililitros. 99% es agua y el 1% restante ya sean desde ácido hialurónico, colágeno, glucosamiloglucanos. El colágeno le sirve de soporte y la formación de hialocitos o de las estructuras de basales como tal, ¿no? Hay que recordar las zonas de mayor adherencia, esto es algo que siempre insistimos con nuestros residentes. La zona de mayor adherencia es la base vítrea, la zona perifoveal, los cruces de los vasos retinianos y los márgenes del nervio óptico, ¿no? Hay que tener cuidado sobre todo cuando el vítreo se despega de la base vítrea por las consecuentes desprendimientos de retina de base vítrea o tracciones retinianas en periferia. Y en el margen del nervio óptico, pues da el despegamiento vítreo posterior en forma anular o en forma de un anillo de Weiss, ¿no? Aquí tenemos a nuestro amigo el vítreo, que puede ser nuestro amigo cuando así lo podemos manejar y de repente puede convertirse en nuestro enemigo. Este es otro de los implicados en este tipo de manejo de este tipo de complicaciones, perdón. Quiero que vean cómo era la primera prueba de vitrectomía o el vitrector. Quiero que vean ustedes cómo la guillotina baja y va cortando el vítreo. Lo aspira a través de esta boca, que es el vitrector, lo aspira y luego lo corta con una guillotina que baja. Hay dos tipos de guillotina, bueno, ya tenemos tres, la hipersónica, pero tenemos esta, que es la neumática, a través de una presión de aire baja y automáticamente va cortando el vítreo. Y eso es lo que tenemos, por ejemplo, las guillotinas como de las máquinas Stellaris y algunas otras máquinas que ya son hipersónicas como tal. Inicialmente teníamos máquinas que nos cortaban 600 cortes por minuto, 800 cortes por minuto. Después evolucionaron con las máquinas de Alcon, los Acurus, hasta 1200, 1600, 1800 y de ahí empezaron hacia arriba, ¿no? Y ahorita tenemos cerca de 14,000 cortes por minuto hasta 20,000 doblados. Vamos a continuar ahora sí sobre el momento de la ruptura capsular. La ruptura de la cápsula puede presentarse principalmente cuando estamos nosotros atacando el núcleo, lo estamos emulsificando hasta en un 69%, ¿va? No es despreciable que cuando estamos quitando los restos corticales tengamos hasta un 39, de un 13 a 39. Fíjense que desde el inicio podemos romper la cápsula posterior, sobre todo aquellas manitas que están empezando a hacer rexis y de repente se corre la rexis hasta el posterior y el reciente sigue sin ver dónde está ya el vector y sigue jalando la rexis, aunque la rexis ya vaya hacia el polo posterior. 14 micras anterior y 4 micras posterior. Quiero que vean que incluso en la hidrodisección nos ha pasado hasta un 2.8 a 3.8%. La inserción de lente intraocular, cuando nosotros ya estamos pensando en el siguiente paciente o estamos ya haciendo cuentas en la caja registradora de cuánto va a ingresar, tenemos que el diablo se nos presenta a la hora de meter un lente intraocular. Y nos ha llegado a pasar incluso con lentes multifocales o de multifocales tóricos, que a la hora de implantar un lente podemos tener el diablo ahí asomado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que todas las cirugías, todas pueden complicarse, incluyendo las manos más expertas, se pueden llegar a complicar. Tenemos que tener situaciones especiales con aquellos pacientes que tienen laxitud zonular, aquellas cámaras que sean estrechas o presión que tenga de polo posterior. Son aquellos ojitos de que hacemos una paracentesis para el puerto accesorio. Vemos cómo trata de salir el contenido intraocular, o sea, plana la cámara o ni siquiera me permite meter líquido porque la presión me está empujando, ¿no? Es por eso también que debemos de elegir adecuadamente el tipo de bloqueo o de pseudoanalgesia o de analgesia que requerimos para un paciente con catarata, procurando no meter mucho volumen a la órbita para evitar que nos esté empujando el globo anterior, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado también con cataratas patológicas, aquellas cataratas que estén abombada la cápsula posterior, licuefactados los vítreos, los cristalinos, en aquellos pacientes que estén vitrectomizados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el quirófano se queda en silencio? El quirófano suele ser nuestro sitio de diversión en ocasiones, es un jolgorio estar en quirófano con música, tenemos nuestra buena plática, nuestra buena música, pero de repente la plática se suspende, la música solicitamos que la apaguen y tenemos un silencio que de repente no sabemos qué hacer. Y ahí es cuando nosotros decimos,
hay que tener cuidado. El vitrio no es nuestro enemigo, pero puede llegar a serlo como tal, ¿sale? Decíamos mis maestros que el amigo vitrio siempre se aparece para saludarnos, pero hay que procurar hacernos que no lo vemos. Entonces, como les comentaba, tenemos que tener una evaluación prequirúrgica adecuada, saber qué vamos a hacer en algunos pacientes, si podemos operarlos solamente con anestesia tópica, es decir, gotitas de tetracaína o propocaraína. Hace algunos años teníamos algunos anestésicos, incluyendo uno del laboratorio Green, que era excelente para catarata, un gelecito que se llama Gelop. Y este gel nos ayudaba mucho a anestesiar bastante. Bueno, ya no era necesario ni siquiera poner bloqueos perivulvares, retrovulvares, septenonarios, absolutamente nada. Y tenemos que tener en cuenta que cuando viene una ruptura, automáticamente tenemos que agendar tiempo extra para los pacientes siguientes. Yo en lo personal suelo hacer campañas pequeñitas, a lo mejor de 10, 15 cirugías de catarata para un día, pero yo tengo ya mi tiempo destinado entre pacientes. Si se me complica una cirugía por default, tengo que ese paciente que resolverlo y olvidarme de los demás pacientes por el momento. Tengo que empezar a agendar tiempo extra para los demás pacientes y con eso me va a hacer que se recorra mi día quirúrgico. Tenemos que tener un stock de lentes intraoculares, varios, y también tenemos que pensar siempre que va a haber una probable complicación o que puede existir una complicación y tenemos que entrar a operar con el instrumental necesario. A nivel institucional, en ocasiones es muy complicado porque decimos, bueno, nada más esterilizamos el kit de catarata, pero no tenemos de retina, no tenemos tijeras de este tipo, no tenemos aquello, no tenemos pinzas incluso de retina, y eso es lo que hay que tener en cuenta, que todo eso lo tenemos que tener como tal, ¿no? El personal de quirófano que es entrenado y tiene que estar preparado para esto. ¿Qué significa? Tiene que haber un código dentro del quirófano en el cual la misma quirúrgica o la misma circulante tiene que saber qué fue lo que pasó, porque automáticamente yo le voy a solicitar que me tenga a la mano un set de vitrectomía, ¿no? Si no tengo set de vitrectomía, puede ser algo para hacer vitrectomía, pero ahorita vamos a ver. Hay que tener en cuenta que tenemos que tener ese código de quirófano y decirle, si llega a pasar, le voy a pedir esto, le voy a pedir aquello, porque si llega a suceder, no voy a tener volteando todo el quirófano, volteando toda mi maleta, toda mi mochila para buscar en mi mochila todo lo que pueda llegar a necesitar, o verme en la penosa necesidad de no tener las cosas y dejar la cirugía a la mitad complicada, una cirugía con vitrio y un ojo todo lastimado, ¿no? Tenemos que tener seteo de equipos, una persona que sea capaz de setear o de cambiar los equipos, una buena circulante que sepa cambiar el set de FACO por el de vitrectomía. Y aparte también tenemos que tener en cuenta que siempre hay que cargar sus suturas, ya sea un Prolene, un Gore-Tex 8 o 10, para poder hacer fijaciones transesclerales o en su defecto, aunque sea sujetar alguna de las ápticas o no. Siempre tenemos que tener un poquito de visión y de humildad para reconocer las complicaciones. Podemos observar las alteraciones en la pupila, ya sea que la pupila de repente se cierre o se abra de golpe. Tenemos que analizar también la profundidad de la cámara anterior. De repente son cámaras que se amplían demasiado, se abren o se profundizan, y de repente el vítreo o los restos vítreos ya empiezan a irse o migrar hacia la cavidad vitrea, ¿no? Hay que entender los cambios en la fluídica, porque podemos ver incluso el núcleo que se va o se empieza a ir o tiltear como tal, o tildear, y empieza a migrar los restos de la catarata o fragmentos de la cavidad vitrea, ¿no? O tener simplemente dentro de las complicaciones ya el vitrio evidente, ¿no? O la migración de fragmentos. Tenemos que ser muy sutiles a la hora de evaluar y de poder reconocer la complicación. Quiero que vean, este caso es un paciente que ya está básicamente en la porción final o en los tiempos finales de la cirugía, ¿no? Realmente ya nada más está aspirando algunas masitas, pero seguimos todavía con la pieza de fragmentación. Hay que recordar que estas piezas son anguladas la gran mayoría, tienen un promedio de 30 a 45 ángulos de inclinación, pero también los bordes son un poquito filosos para poder fracturar el núcleo. Y necesitamos reconocer la complicación. Quiero que vean. Se va la boquita del vitrector y de repente rompí, la punta del faco, ¿no? Y dejé una ruptura que se parece aquí, ¿no? Si yo no logro ver los cambios en la fluídica, en la profundidad de la cámara anterior, vean cómo se amplía un poquito en ese espacio. ¿Ahí lo vieron? Y el otro problema es que sacaron demasiado rápido la pieza. Ahí tenemos la mayor complicación y tenemos una ruptura que suele ser a veces muy bonita porque es circular y hay que saber manejarla, ¿va? Obviamente hay que mantener presurizado el segmento anterior. Hay que evitar el acto reflejo, como lo vimos en el video
que nos precedió, en el cual no tenemos que sacar de golpe la pieza de mano, podemos retirarlo lentamente. Puedo dejarlo en posición 1, puedo meter más viscoelástico, incluso puedo valorar meter un mantenedor de cámara anterior. Estos mantenedores de cámara anterior pueden hacerlos con las cánulas de vitrectomía o pueden llegar a comprarlos en algún congreso. Tenemos varias marcas y varios costos, no son caros. Un mantenedor de cámara anterior, un costo de 300, 600 pesos, que es bastante útil. Y recordar que podemos llegar a suturar también, pero también es importante esto. Tenemos que probablemente valorar mayor anestesia. Nosotros solemos poner la gran mayoría de veces anestesia local, gotas e intracameral, pero también podemos llegar a requerir anestesia subtenoniana y por ende decirle al anestesiólogo, ¿sabes qué, profesor? Túmbame un poquito al paciente, o sea, dámelo un poco de más, porque aquí voy a meter trócares, voy a hacer algunos tipos de movimientos, ¿no? Pero antes tengo que avisar al paciente que va a tardar un poquito más la cirugía y tengo que hacer una pausa y tener la cabeza un poco más fría y vamos a tomar ese tiempo para poder analizar qué es lo que está pasando. Quiero que vean este otro video. Comienza la cirugía de FACO. Tenemos nuestro FACO. Yo soy muy amante de este tipo de separadores del núcleo. Es una espátula de cruz o espátula en remo que me gusta mucho. Y la técnica a mí me gusta hacer una fractura ahí. Y vamos a ver. Tenemos nuestro primer cuadrante. Vamos por el segundo. Y de repente, perdón, voy a regresar un segundito, ahí. Observen, eso es uno de los pleitos que tengo con los residentes. La pieza de mano de repente va y viene, y vemos acá, ya no sabemos si tiene o no tiene restos, no tiene remanentes. Vean cómo migra el vítreo, y mi residente sigue empecinado en querer sacar la catarata, todavía con el FACO, cuando no se ha dado cuenta que esto no es triamcinolona, nunca metimos triamcinolona, es el vítreo que está fluyendo hacia nosotros. Pero vamos a volver a ver, al inicio todo parece bien, y empezamos a sacar la pieza de mano y despresurizamos de golpe, se aplana nuestra cámara y observen, cada vez tenemos cambios, estamos haciendo descompresiones bruscas de la cámara anterior y el pedazo se refugia en una parte y ya rompimos la posterior, no la hemos reconocido y el vítreo sigue fluyendo y fluyendo y fluyendo. Es por eso que les digo que es importante reconocer los cambios en la dinámica de la catarata y qué es lo que está pasando. Una vez que podamos detenernos y ver que la complicación ya la tenemos en puerta, vamos a recordar que la anestesia pues, nos va a durar cierto tiempo, pero tenemos que tener otra vez la cabeza fría para decidir si seguimos con la pura anestesia tópica, si aplicamos anestesia subconjuntival, si aplicamos anestesia periocular o retrovulvar también, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos llevar los fragmentos del cristalino, lo que nos sobre del núcleo, hacia la cámara anterior, reponemos viscoelástico constantemente y los podemos emulsificar en la parte anterior. Si no tenemos vítreo, que tuvimos la gracia de no tener vítreo, podemos implantar lente de primera intención. También es válido en ocasiones hacer una cirugía extracapsular para extraer la mayor cantidad de restos si no queremos hacer una vitrectomía mayor. Hay que recordar siempre que el vítreo se mueve por diferencia de presión. ¿Qué significa? Tengo una cavidad cerrada, hermética, que es la cavidad vítrea, encuentra un agujero y comienza la presión a liberarse a través de ese hoyito, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos durante la complicación? Obviamente buscamos prevenir que se complique más un ojo, ¿no? Recordamos que era una cirugía que habíamos básicamente prometido y prometer no nos empobrece. Le habíamos comentado al paciente que iba a hacer una cirugía en la cual iba a recuperar su visión y cada vez nos hacemos más osados y empezamos a operar pacientes con mejores visiones. Antes esperábamos un 20/400, un contar dedos, pero de repente tenemos pacientes haciendo cirugía de FACO de 20/60, 20/50 hasta 20/40, básicamente FACO refractivas. Entonces, tenemos que prevenir que haya más complicaciones. Tenemos que prevenir que haya tracciones vítreas por todas las complicaciones que haya, sobre todo jaloneamiento de la base vítrea, despuentorretina y todo lo demás. Hay que evitar que el ojo se nos quede ponchadito, hipertónico o hipotónico también. Y hay que proteger todos los tejidos intraoculares de daño colateral que al final vayan a empeorar el pronóstico del paciente para no dañar más endotelio, no dañar el iris, porque de repente tenemos pupilas policorias por todos lados. Podemos hacer jaloneamiento del ángulo, tener un recenso angular, tratar de que la cápsula se conserve lo más que se pueda a pesar de la ruptura
y tratar de que la retina no se nos vaya a dañar, ¿no? Y al final, todos los objetivos que buscamos es dejar un segmento anterior limpio y lo más sano posible, ¿sale? Y lo más sano posible es haciendo o cumpliendo todo lo que habíamos mencionado, ¿no? Porque obviamente estas son complicaciones asociadas a la pérdida del vitrio, como el edema macular quístico, desprendimiento de retina, un glaucoma secundario, descompensación corneal, oftalmitis, retención. Todo esto que ustedes ven lo hemos llegado a ver y no crean que es tan incomún o tan poco común, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos dos opciones. Tenemos que quitar el vitrio por fuerza, ¿no? Tenemos que dejar ese segmento anterior limpio. Ustedes van a decidir si es vitrectomía anterior o si es una vitrectomía pars plana. Me refiero a una vitrectomía anterior, ya sea por la parte anterior, sin llegar a abrir la pars plana. Aquí nos mencionan que nunca usar incisión la primaria, pero la verdad es que podemos tomarla como punto de abordaje, incluso la incisión principal. Siempre tiene que ser biaxial, hay que meter el mantenedor de cámara, sea el que usted sea o se hayan acostumbrado. Incluso hemos llegado a meter agujas calibre 22, que es una aguja amarilla, una aguja negra conectada a la zona de infusión, en el puerto lateral, y en el otro estamos con el vitrector limpiando como tal, ¿no? Hay que poner el mantenedor de cámara anterior, y siempre que salgamos, más bien antes de salir, hay que aplicar viscoelástico en la cámara anterior para proteger sobre todo los tejidos que queremos proteger, ¿no? Vamos a recordar que las máquinas de vitrectomía tienen la función de aspiración y de corte. Aquí vamos a ver, se rompió de repente la cápsula. Quiero que vean esta parte. Ahora ya no había restos o fragmentos y de repente se empezó a formar una ola y se empezó a mover todas las estructuras. Se rompió la cápsula y se empieza a jalar el vitrio hacia la boca del vitrector. Quiero que lo veamos otra vez. Estamos emulsificando unos fragmentos muy pequeñitos, ya básicamente de restos de corteza, y observen lo que pasa alrededor, ¿va? Vean, aquí se comieron el resto, ni siquiera se lo comieron, y ya se empezó a venir esto, ¿no? Y vean, quedó entrampado el vitrio. Ojo, no perder la calma, reponemos a veces por el puerto lateral y despego de la boca el vitrio que me haya quedado entrampado, ¿sale? Y tomarnos el tiempo, hay que recordar que tenemos dos manos, mano derecha y mano izquierda, ¿no? A través de la mano izquierda podemos rechazar el vitrio y entonces sí, reconocemos que rompimos la cápsula posterior y que tenemos vitrio. Y aquí decidimos, podemos ayudarnos de triamcinolona, aquí rechazamos el vitrio con viscoelástico, pero también tenemos las tinciones como tal del vitrio, ya sea desde el azul tripano, el verde, el otro del azul brillante también nos puede servir, y sobre todo la triamcinolona, que es uno de los métodos más económicos que podemos tener para varios pacientes en quirófano, ¿no? Aquí tratamos de liberar el segmento, quitando los restos del vitrio que estaban hasta la incisión principal, y hay que dejar limpio otra vez, ¿vale? Este es el vitrector. Una vez que con esta quité los remanesces, se empieza a hacer la vitrectomía y empezamos, ¿sale? Hacemos vitrectomía. Y hay que recordar tener el segmento anterior limpio. Puedo meterme a través de la boca del regma que provoqué en la cápsula posterior, pero dejen el resto de la cápsula posterior limpia, no se la coman. Métanse atrás y pueden hacer la vitrectomía a través de las rupturas en la parte de la cavidad vitrea anterior. Hay quienes defienden la vitrectomía por pars plana. Obviamente me refiero a segmentólogos que dicen que no tomas mucho tiempo en meter un trocar y meter el vitrector también. Es una de las cosas más cómodas también. Obviamente nosotros desde el punto de vista de retinólogos pues siempre lo hacemos por pars plana, pero nos hemos llegado a necesitar hacerla por la cámara anterior también. Recordamos siempre que el vitrio sigue un gradiente de presión hacia adelante. ¿Qué significa eso? Que el vitrio está presurizado, dijimos que hay una ruptura y a través de esa ruptura comienza a migrar, ¿va? Entonces hay que recordar que siempre el vitrio va a querer irse hacia la parte de adelante. Es el gradiente de presión. Haciéndolo pars plana, ya no dejamos que el vitrio migre hacia la parte anterior, sino que minimizamos la tracción en la proximidad de la base vitrea y hacemos la cirugía dentro de donde corresponde el vitrio. Entonces tenemos el vitrio dentro de casa. ¿Qué significa esto? Que lo tenemos dentro de la cavidad vitrea todavía, ¿no? Obviamente vamos a tener un menor riesgo de ruptura zonular porque no hay tanta tracción. Es mucho más fácil de maniobrar, pero siempre recuerden hacer maniobras en zona de visión. ¿A qué me refiero?
siempre le decimos al residente, hagan la vitrectomía donde puedan ver el vitrector y la boca del vitrector. Y siempre quédense viendo o estén viendo la boca del vitrector para saber dónde están haciendo la vitrectomía y no me trabajen en zonas que no vean, porque empiezan a hacer vitrectomía y se van atrás del iris y ya no saben si se acaban de comer o de vitrectomizar la cápsula posterior y ya no voy a poder poner un lente, o pueden darle un llegue a la retina o quién sabe qué más vayan a hacer, ¿no? Entonces, la vitrectomía pars plana, pues obviamente representa eliminamos el gradiente de presión, quito la tracción de la base vítrea y llevo el vítreo a donde pertenece, que es la cavidad vítrea, ¿no? Y así vamos a disminuir el daño del iris y la cápsula también de la cápsula posterior y también del endotelio, ¿por qué no? Entonces, recordamos trócares 3.5 o 4 milímetros y con 2 trócares podemos hacer la vitrectomía. Vamos a ver este otro video. Las dos técnicas, ya sea de la vitrectomía pars plana versus cámara anterior, ambas opciones son muy buenas opciones. Obviamente, lo que buscamos es que los resultados se cumplan, como es mantener una cámara anterior sin vitrio y siempre con la menor tracción, ¿va? Y sobre todo buscando eliminar, como cuando teníamos nuestra pieza de mano, el vitrio se queda en la dirección de donde teníamos la pieza de mano. Entonces, tratemos de hacer que el vitrio de ahí no se nos elimine como tal. Vamos a ver cómo resolvimos este tipo de complicación. Y lo que yo les decía es, podemos meternos, incluso con el mismo vitrector, acuérdense que tiene la función de aspiración. Puedo terminar de aspirar los restos y meterme más atrás de la cápsula para tratar de hacer una vitrectomía lo más posterior o lo más intermedia, una vitrectomía media, para que no deje nada de vitrio. Pero siempre recordar que la vitrectomía por cámara anterior va a tener un gradiente de presión. Yo meto agua, el vitrio va a estar flotando hacia la parte anterior, ¿no? Entonces, aquí si tengo un buen remanente capsular, puedo incluso decidir si pongo lente o no como tal, ¿sale? Este es uno de los coadyuvantes que les hacía mención, que es la triamcinolona o la citoniltriamcinolona. Tenemos ahorita varias presentaciones y marcas que nos pueden ayudar. Este es un video donde se amplifica cómo es la de la vitrectomía. Quiero que vean. Metemos la triamcinolona y se va a hacer la vitrectomía para que vean cómo trabaja. Obviamente tenemos el vitrector acá en pars plana y vean cómo el vitrio, tenemos el vitrio que teñimos ahora con triamcinolona, ¿va? Metimos triamcinolona y todo lo que ustedes ven teñido es vitrio y meto mi vitrector por pars plana y vemos cómo el vitrio se vuelve a jalar hacia donde pertenece, ¿no? Que es hacia la cavidad vítrea. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces metemos el vitrector y el vitrector nos va a estar haciendo la función de eliminar el vitrio, lo corta y lo aspira hacia la parte posterior, que es hacia la cavidad vítrea, y evitamos todas las fracciones que hay. Las dos opciones son buenas. Hay que recordar familiarizarse con los equipos. Hay que recordar que el vitrector podemos tener un corte lineal en el cual yo presiono mi pedal y al mismo tiempo me va a estar haciendo la función de corte y aspiración, pero también lo puedo hacer momentáneo o lo puedo hacer en dual o en 3D, en el cual cuando yo presiono el pedal solo corta y ya lo muevo hacia un lado del pedal y aspira. Este otro video para que vean cómo la tinción con la triamcinolona también nos favorece, nos ayuda mucho la visualización. Y vemos cómo se va a eliminar todo el vitrio de la cámara anterior. Y esta es una vitrectomía por la cámara anterior. Las dos opciones son buenas, siempre y cuando tengamos en meta los objetivos que hay que cumplir. Y gracias a Dios ahorita tenemos sistema de visualización en el hospital para poder estar grabando cada vez más las eventualidades que suceden durante la cirugía, y es muy útil también para nuestros residentes, porque aunque lo grabemos a veces de la cámara o de la televisión directo, podemos estar haciendo revisión del caso clínico y para saber cómo fue el problema. Este video se los pongo solamente para que vean cómo se elimina el vitrio que ya está teñido, pintado con triamcinolona, y ahí lo estamos viendo nada más para removerlo más fácil, ¿no? Es una cromovitrectomía. Entonces agregamos a alguna gente que no lo pinte y ya podemos hacerlo.
hay que familiarizarse, hay que recordar que nuestra zona de confort, a veces decimos ya la rompí, que venga el retinólogo y me lo resuelva, pero hay que tener un poquito de capacidad de conocer los equipos y reconocerlos y poder probarlos, sentirlos para poder utilizarlos. No es algo muy complicado, o sea, tampoco puedo decir que es fácil porque yo tengo 19 años de dedicarme a esto y créanme lo que en el hospital semana tras semana tenemos incidencias y es divertido estar resolviendo las complicaciones. Bueno, no es divertido, pero ahí las tenemos, ¿va? Esta es una forma, quiero que vean cómo funciona un vitrector. Vean ustedes que se abre la boca del vitrector y luego la está cortando al mismo tiempo, ¿lo ven? Cómo está entrando. Estos son 2500 cortes. Una cosa, vamos a ver esto. Quiero que vean primero cómo entra el flujo hacia adentro de la boca del vitrector y hay una gran tracción porque aspira mucho y corta poquito, ¿va? Entonces, dijimos que estos son 800 cortes por minuto. Vean cómo jala mucho y corta poquito. Y en el otro van a ser, vean cómo hace unos jalones impresionantes. Entonces, este tipo de tracción o de jaloneamiento puede romperme la retina. Y ahora quiero que observen que son 2500 cortes, ¿va? Me brinqué. Entonces, vamos a repetirlo para que se lo graben. 800 cortes. Entonces, yo lo que digo es traten de hacer cortes amplios o cortes rápidos de 3500 a 5000 para que dejen el segmento limpio como tal. Son 5000 y vean que casi no hay tracción, casi no se mueve. Vamos a ver cómo se ve esto a través de la parte de atrás. Vamos a ver. Estos son 7000 cortes. 2500 de la cruz y este es el Ultravit, me da 7500. En el 7500, con 7500 cortes casi no hay flujo, casi no se ve que esté trabajando. Vean la aspiración o la succión con 80 milímetros, como incluso la retina se jala tremendamente. Aquí quiero que vean cómo se jala la retina al cortar con 800 cortes y dan unos jalones. Entonces es muy fácil que de repente el vitrector tanto quiere la retina que termina por morderla. Entonces vean cómo aspira y de repente podemos llegar a tenerla. Y a veces ni cuenta se dan porque están atrás, vean. ¿Sale? Incluso puedo succionarla, romperla aquí o incluso romperla en otra parte. Este ya le rompió aquí. ¿Estás? Volvemos a ver. Esto es. Vamos a ver. Aquí tenemos succión de 80 nada más. Y vean cómo empieza a succionar y a cortar. Pero vean, cuando tenemos una succión alta, una aspiración alta y un corte bajo, entonces hay que familiarizarse y decir, vamos a tener cortes rápidos. Vean la aspiración de 400. Cómo llega y muerde y adiós retina, ¿va? Estas son el tipo de guillotinas. Hay que entender que nosotros... 2 horas. Perdón. Este es nuestro vitrector. Observen cómo entra el corte. ¿Se acuerdan que les había comentado que el corte de la guillotina es moviendo el tubito nada más, cortando, como si fuera una guillotina? Entonces, hay guillotinas que nos hacen este mismo movimiento. Este que ustedes ven aquí, de adelante hacia atrás. Y de repente podemos hacerlo de 800 cortes por minuto, esos son los cortes. Pero también podemos hacerlo de 5000, de 2500, de 3000. Tenemos ahorita de 15000 que son los doblados, ¿va? Entonces, en la vitrectomía parts plana, vamos a tratar de hacer hermética nuestra herida, nuestra cirugía. Suturamos el puerto principal, metemos el infusor o la infusión por parts plana, metemos el trocar y comenzamos a hacer la vitrectomía, ¿no? Ok. ¿El filtro? No voy a quitarlo. Sepan los meridianos. Ok, entonces... Porque lo empezamos a decir mal las palabras que se nos salen solas. Entonces yo le digo a mis recientes que hay que pensar en el vitrector como si fuera la pieza de radiación-aspiración, en el cual tengo que tener en cuenta que voy a aspirar y voy a cortar, ¿sale? Metemos nuestros trócares a 3.5 milímetros y a través de 3.5 milímetros podemos comenzar la fiesta. Y podemos hacerlo solamente con 2 puertos, ¿no? Eso es.
Antes incluso hacíamos las entradas con ese tipo de vitrectora que era de 20G y limpiábamos. Podemos tener lente ya implantado siempre y cuando tengamos un buen remanente, y puedo poner lente. Hay veces que preferimos dejar lente hasta el final, porque si yo meto el lente antes de hacer la vitrectomía, voy a tener el lente llevándome restos de vitrio o entrampando vitrio en otras partes también, ¿no? Esta es la colocación de los trócares. Hay que recordar que de preferencia hacerlo mínimo en 2 tiempos, 1 2 tiempos, 1 2 tiempos, para que queden mejor herméticos o autosellados, ¿no? 3.54 milímetros, vemos la dirección, entramos, todos los trócares tienen una cuchillita, y hasta donde encontramos el filo, ahí la reposicionamos, ¿sale? Vamos a ver por qué es peligroso cuando lo metemos muy, muy angulados. Vamos a ver qué pasa. Vean, muy angulados, y entré, y sin querer piqué con el mismo, la lanceta, ya hice un daño, hice una ruptura de la retina, ¿va? Entonces también tenemos cánulas que son valvuladas y cánulas que no son valvuladas. Hay que conocer muchas. Estas son las que no son valvuladas, no traen, observen que cada vez que saco el instrumento, chupa o hace un vacío y me jala el vitrio y la retina. Y las valvuladas son aquellas que tienen una valvulita, un plastiquito, que yo saco el instrumento y no hace ninguna acción de vacío, ¿no? Vean cómo la angulamos demasiado y de repente ya dañé la retina, ¿no? La rompí. Entonces, en cuanto pase, y hay veces que también podemos dejar el trócar atrás de la retina y nunca quedó el trócar a nivel de la cavidad vitreosa. Siempre se debe el trócar, ¿no? Para que no quede atrapado en medio de la parte plana o quede subretiniano, ¿no? Por ejemplo, este otro. Esta es la hialosis anterior y el vitrio y la base del vitrio como tal. Hay que recordar que son de las zonas de mayor adherencias. Vean cómo estamos ahí. Hay que tener cuidado a la hora de ponerlo, porque si no voy a picar sin darme cuenta hasta allá, ¿va? Entonces, ¿qué pasa o qué vamos a hacer si migramos fragmentos de núcleo? Hay que recordar que la cirugía del segmentólogo en teoría termina cuando su cirugía ya no está en el segmento anterior. ¿Qué significa esto? Que si yo soy segmentólogo nada más y lo que quiero operar, que es la catarata, ya no está en el segmento anterior y está en el segmento posterior, pues va a ser momento de llamar a alguien que haga segmento posterior, ¿no? Pero también puedo hacer, si tengo fragmentos, incluso podemos valorar dejar un paciente áfaco para una segunda intervención cuando no tenemos todos los instrumentos necesarios, ¿no? Y también es válido. ¿A qué me refiero? Si no tengo a la mano un lente especial, no tengo un 3 piezas, no tengo sutura para fijarlo, no tengo vitrector, puedo dejarlo así el segmento, pero llamar enseguida a un retinólogo o hacer una segunda intervención para poder volver a limpiar todo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también, si vamos a decidir poner un lente, esta es una ruptura que es muy bonita, es una ruptura que es circular, reposicionamos viscoelástico, vemos hasta dónde se extendió y podemos decidir si dejamos lente o no. De repente vemos que solamente se rompió la pura cápsula posterior, pero la hialosis anterior está intacta. Pongo el lente y el lente me va a servir de taponamiento. Incluso este es un lente, vean ustedes, de una sola pieza, y ahí queda en la bolsa capsular. Si se dan cuenta, ya no se quitaron el resto de masas corticales, de restos. Hasta después, sin ir hacia la zona de la ruptura, puedo aspirarlo gentilmente, ¿no? Entonces, de preferencia no se vayan a manchar, no colocar el lente en segmento posterior, ni andar metiendo lentes de cámara posterior en cámara anterior, ¿sale? Déjenme ver, creo que se va a hacer en los últimos videos para ver las rupturas, esta ruptura capsular. Reposicionamos viscoelástico, vemos que se haya regresado y comenzamos a hacer la vitrectomía. Si tenemos la suficiente calma y podemos minimizar el daño, ya tengo la ruptura, ok, ya está el daño hecho. Si lo voy a minimizar, puedo valorar colocar un lente sobre la ruptura, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo sigo con la pieza de mano, jale, jale, jale? Voy a ampliar el desprendimiento de la cápsula posterior o voy a rasgarla más y al final va a ser muy difícil colocar un lente sobre la rexis o sobre la bolsa capsular como tal, ¿no? Yo por eso le digo, la pieza de mano se convierte en vitrector y el vitrector me sirve también, ¿no? Puedo hacer las dos cosas. Entonces,
Puedo cambiar de mano sin problema, derecha a izquierda, y me sirve como la irrigación aspiración, ya pura aspiración porque la irrigación la tengo aparte. Pero hay que recordar que puedo también seguir haciendo vitrectomía y conservando lo que me queda del segmento anterior, ¿no? Obviamente, este tipo de prácticas les va a llevar a adquirir nuevas habilidades, siempre y cuando tengan al alcance. Yo creo que ya todos los hospitales tenemos todo el material que se necesita, ¿no? Pero entre más tengamos la posibilidad de ver este tipo de complicaciones y de solucionarlas, van a mejorar nuestras habilidades como cirujano y también vamos a prevenir futuras complicaciones, ¿no? Ya todos los hospitales, y ahorita les los comento, estamos en una época de bonanza nosotros en el centro médico porque gracias a Dios tenemos básicamente todo el material y tenemos, gracias a Dios, cirugía continua. Ya pasó lo peor que era la pandemia, que se nos atrasaba mucho. Entonces, gracias a Dios, están opere y opere mucho, ¿no? Pero también por el hecho de estar operando mucho, tenemos cada vez más complicaciones porque nuestros residentes también tienen que practicar. Somos hospital escuela al fin y al cabo, ¿no? Y una de las preguntas es si el segmentólogo puede ir o no ir por los fragmentos. Y la respuesta está en el mismo segmentólogo. Si el segmentólogo tiene o desarrolló las habilidades para manejar el vitrector, adelante. Pero si no, se vale que quieran ir con la pieza de Faco hasta allá atrás. Entonces, hasta aquí esta pequeña breve charla. No sé si ustedes tengan alguna duda o si tengan algún comentario. Espero que sea de su agrado, ¿no? Incluso en esta diapositiva, que es de las iniciales, vemos que también durante el implante de un lente intraocular puede llegar a pasar, nos ha pasado, a mí me ha pasado como tal, ¿no? Entonces tenemos en cuenta que es muy común, incluso en la implantación de un lente intraocular. Entonces es por eso que les comento que siempre hay que tener cuidado, reconocer la complicación que es una ruptura y saber cómo resolverla, y también tener a la mano los coadyuvantes como la triamcinolona, como de repente un azul brillante, incluso volver a teñir con el azul tripano y hacerlo, ¿no? Hacer vitrectomía ya sea por cámara anterior o paz plana, cualquiera de los dos, para mantener un segmento anterior limpio. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Don Robert, ¿cómo estamos? Bien, doctor. Pues de antemano, ¿Me escucha? felicitarlo, agradecerle esta excelente charla que nos acaba de compartir, doctor. Creo que de mucha ilustración y de enseñanza para los compañeros del Instituto Ábalos. Y de igual manera invitarlos a que pongan en el chat si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerle al doctor Solórzano. Bienvenidos sus comentarios y las preguntas. Por aquí hay una. Alberto Rojas pregunta, doctor, dice, ¿recomienda siempre ante la sospecha de RCP utilizar triamcinolona? Básicamente, ante la sospecha como tal de tener una ruptura de cápsula posterior, más que recomendar, primero tenemos que tener la calma, ¿no? Y evaluar cuáles son las cosas que nos hacen pensar en una RCP. Primero, no retirar la pieza de mano o el instrumento que estemos utilizando. Antes de pensar en retirarlo, tenemos que esperarnos y ver que sí sea realmente una ruptura de cápsula posterior. Es fácil a veces identificar que la cápsula posterior se haya roto. Si yo tengo mi duda, reformo la cámara con viscoelástico, retiro mi instrumento y puedo revisarla. Porque si no me es posible verlo a simple vista, voy a tener que quitar el viscoelástico y entonces sí meter la triamcinolona. Pero a veces de primera intención puede ser que solamente con el viscoelástico podamos identificar lesiones antes que a todos utilizar triamcinolona, ¿no? Aunque si fuera posible, pudiéramos utilizarlo en todos los pacientes, adelante. Pero yo digo, no pierdan la calma, sobre todo los residentes, y antes de meter triamcinolona, metan un poquito de viscoelástico y traten de buscar en la cápsula posterior la ruptura. En ocasiones, al paso de los años, uno se va volviendo un poco más osado a la cirugía, y yo meto viscoelástico y con la misma cánula de viscoelástico voy tocando la cápsula posterior como si fuera un tamborcito para ver si hay alguna ruptura. Obviamente se toca muy gentil y así puedo identificar rupturas no advertidas, ¿sale? Pero siempre triamcinolona no. Aunque si están en fases iniciales, lo ideal sería que todos utilizaran, ¿sale? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Miranda Valenzuela dice, muchas gracias por la sesión, de gran aprendizaje, doctor. Es un placer.
Es un placer compartir nuestras aventuras de los pacientes que no nos va bien. Está bonito de todos modos. Y vaya qué experiencia, ya me imagino toda la que ha de tener, doctor, entre la consulta privada y el centro médico. Es que son un promedio de 600, 800 ojos los que operamos por año, pero es divertido porque uno cree que lo ha visto todo, pero cuando tiene unos residentes te das cuenta de que no lo has visto todo. Pero es bonito también. María Elisa Álvarez Gutiérrez, hay otra pregunta, doctor. Pregunta, ¿qué pasa si queda algo de remanente vítreo? Bueno, tenemos dos opciones, ¿no? Si queda remanente vítreo, ¿dónde? Si el remanente vítreo queda en la cavidad vítrea, no hay problema. Pero si el remanente vítreo queda en la cámara anterior, puede tener problemas. Ahora, si tú dices, doctor, yo hice mi FACO y se me vino poquito vítreo a cámara anterior y dejé una banda vítrea en cámara anterior. Hay que recordar que ese vítreo viene de alguna parte. Entonces, yo lo que estoy viendo es donde está el vítreo, pero no veo dónde quedó la otra parte de la banda vítrea. Si ese vítreo empieza a jalar, me va a dar todas las complicaciones de edema macular cistoide, de tracción de la base de la retina o de la retina misma y puede romperme la retina. Entonces, no tienen que quedar bandas vítreas. Eso sí, no dejen bandas vítreas en cámara anterior. Porque en ocasiones teníamos un residente que era muy dado a usar el YAG para romper el vítreo y de repente veíamos que había mucho descuento de retina secundaria a eso, ¿no? Entonces, si queda remanente vítreo o queda vítreo en cavidad vítrea, si queda en cámara anterior hay que quitarlo siempre. Pero a veces dicen, oiga doctor, ¿qué pasa si hago una vitrectomía incompleta? O dejo vítreo todavía en cavidad vítrea y hice media vitrectomía? No pasa nada. Ahí no hay tanto problema. Recuerden que el vítreo al paso de los años se va licuando y se va haciendo la licuefacción vítrea y se va haciendo el vítreo cada vez más licuado, más hecho agua, ¿no? No hay tanto problema que se quede vítreo en la cavidad vítrea, pero no lo queremos en cámara anterior, porque todo eso nos puede generar todas las complicaciones de la retina, ¿no? Sale María Luisa. Gracias. Felicitaciones por parte del doctor José Díaz Robles. Excelente charla. Muchas gracias, doctor Solórzano. ¿Alguna otra duda? Aprovechemos que tenemos aquí al doctor Solórzano. Dice Alejandro Arroyo. Dice, buenas noches, hice una pregunta, pero no salió por aquí. Tal vez está en el otro chat donde dice preguntas y respuestas. Alejandro, ¿pudieras ponerla por aquí, por favor, en este chat? Dice, en caso de una RCP en momento de IA, no sé qué es IA, doctor, quedan restos corticales. ¿Falla el vitrector o no se cuenta con él? Cápsula anterior intacta. ¿Afaquia? ¿Lío en sulcus? Ok. Ahí tienes varios escenarios, ¿no? Obviamente se rompió la cápsula a la hora final de la cirugía, que es la irrigación aspiración. Y yo entiendo que aquí todavía no estás poniendo lente intraocular porque todavía tiene restos corticales. Una de las cosas que nosotros sugerimos es, ya rompiste la cápsula posterior, no le muevas. Retiro lentamente la pieza de irrigación aspiración, reponiendo por el puerto lateral viscoelástico y sacando la otra lentamente. Ya tengo que analizar la situación. No me acelero, no busco hacer movimiento ni nada, ni siquiera estoy pidiendo lente intraocular. Algo que les quiero compartir de experiencia es que nunca pidan un lente intraocular hasta que no lo vayan a implantar. Porque de repente, si ustedes por la prisa, desde que ya están en la irrigación aspiración, pidieron el lente intraocular y se dan cuenta que rompieron la cápsula posterior, la presión es demasiado porque ya rompí el lente y es un lente que me cuesta X cantidad de pesos. Y entonces tú dices, pues ya se lo tengo que poner a como sea o como de lugar, ¿no? Eso es un mal consejo. Nunca les abran un lente hasta que no lo vayan a implantar. Entonces aquí rompí la cápsula posterior y tengo restos corticales. No tengo vitrector o mi vitrector no falla. Sin embargo, la cápsula... Aquí yo les digo, si no tengo vítreo en cámara anterior,
Si no hay vitrio en cámara anterior, porque ya lo corroboré, tengo dos formas de corroborar si no hay vitrio o no. Primero puedo rechazar con el viscoelástico lo que se pudo haber venido de vitrio un poquito. Lo rechazo hacia la cavidad de vitrio otra vez, trato de presurizar o evitar el gradiente de concentración o de presión. Puedo meter aire en cámara anterior y veo que mi pupila está redonda, no veo bandas vítreas, y ahí puedo decidir meter si hay vitrio en la punta de irrigación aspiración, ahí es más sencillo porque trato de desentramparla con la pieza de mano. ¿A qué me refiero? Tienes una pieza accesoria en tu mano y en tu mano no hábil, que siempre es, por ejemplo, yo aquí utilizo la espátula de cruz y con la espátula de cruz trato de quitarla de la boca, ¿no? O la trato de romper. Incluso con el rotador de lente la quito y la regreso con viscoelástico. Ya que la regresé, si no hay mucho vitrio, lo regreso, no voy por los restos y ahí decido si pongo lente intraocular o no. Puedo poner un lente sobre la cápsula anterior que está buena y tengo una buena recsis, sí lo puedo poner. ¿Se vale dejar al paciente áfaco sin lente intraocular? También se vale. ¿Puedo dejarlo en el subcup? También, dependiendo de la ruptura de cápsula posterior y de la cantidad de vitrio que tienes. Si tienes mucho vitrio, ya no te recomiendo que pongas el lente intraocular. Aunque te soy sincero, hace 15, 16 años nosotros lo que hacíamos era vitrectomía con tijeras, precisamente con las tijeras vanas, y hacemos una buena vitrectomía, pero hay que recordar que tenemos que meter ahí una esponja o tenemos que meter un cotonete, un hisopo seco para jalar el vitrio y estar cortando. Pero también es una vitrectomía amplia. Es una vitrectomía que me va a llevar más tiempo y estar tratando de dejar que no haya sobre todo bandas vítreas. Si hay mucho vitrio, no se puede poner lente, ¿no? Porque entonces metería el lente envuelto en vitrio y después los restos corticales los puedo dejar ahí, sí, sin problema. Muchísimas veces incluso hemos dejado restos corticales y se pueden reabsorber con esteroides, aunque también nos aumenta la incidencia de edema macular, sobre todo cistoide. Pero, por ejemplo, tú dices, voy a dejar un lente y el lente, una vez que implanté el lente, quito los restos corticales. Yo te digo, ¿puedes quitar los restos corticales después que pusiste el lente, sí o no? Incluso hay un video que les pasé, que grabamos de uno de nuestros residentes, donde colocamos el lente intraocular, después de que, hicimos el retiro de los restos corticales, ya con el lente intraocular puesto. No recuerdo si es Entonces, se puede poner el lente intraocular y después tratar de aspirarlo, sí. Pero lo que yo le digo es que no pueden dejar un segmento anterior cochino como tal, ¿sale? En el manejo posoperatorio, nosotros hemos tenido pacientes posoperatorios con restos de vitrio en cámara anterior y con lente intraocular. Hemos tenido básicamente de todo. Hemos tenido desde lentes, hemos tenido que sacar 2 lentes intraoculares porque de repente el médico le puso un lente y el lente se fue y dijo, no, pues le voy a poner otro encima y luego ya lo mando a operar y de repente no llega con un lente dentro de la cavidad vitreal, sino que llega hasta con 2. Entonces, en el manejo posoperatorio, traten de meterlo en cuanto el paciente lo tengan a la mano para meterlo, métanlo. Si el ojo está inflamado, pero muy, muy inflamado, podemos esperarnos una semana. Pero tenemos en cuenta de que lo que le ocasionamos al paciente con la cirugía fallida lo va a inflamar más. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Resolverlo lo antes posible, ¿no? Si se puede meter incluso en la tarde, o sea, si me metí a operar en la mañana, no tenía retinólogo, en la tarde lo puedo volver a meter, sí, claro, sin problema, nos ha pasado. Incluso ha habido compañeros oftalmólogos que me llaman y me dicen, doctor, tuve la gentileza de querer operar a mi mamá, me tocó hace 2 meses, un doctor no va a decir nombre, y de repente dice, rompí la cápsula posterior. Y el problema es que ya tengo vitrio y quise meter lente y ahora tengo el lente envuelto en vitrio y ya no sé ni qué hacer. Y tú dices, bueno, ¿a qué hora se metiste a cirugía? A las 11 de la mañana. Y tú dices, ok, aguántame y voy para allá a la clínica. Se saca de quirófano y en la tarde llegas a las 4 o 5 de la tarde y tienes que resolver todo eso, ¿no? Pero siempre traten de dejar un segmento anterior limpio y hay que meterlo en cuanto se pueda, ¿va? Para que se le resuelva también al paciente rápido. Y siempre hay que ser honestos con el paciente, decirle que hubo una complicación. No traten de ocultarlo porque el paciente les puede aceptar una complicación, es decir, sabe que hubo una eventualidad. No digan, la regué o fallé, no, simplemente sabe que hubo una eventualidad, se rompió la cápsula posterior, hay que recordar sobre todo las medidas, 14 micras para anterior y 14 para posterior, y decirle, hasta aquí la catarata se 21 sacó. horas.
se sacó la catarata, pero quedan pedacitos o fragmentos y necesito que venga un especialista en esa parte para que nos ayude a resolverlo y pueda caer lo mejor posible. Siempre hay que tener la humildad de reconocer las complicaciones y eso el paciente se los va a agradecer. Porque si ustedes quieren jugarle a la mentira piadosa, decirle que todo está bien y en el posoperatorio el paciente está 20/60 con su lente envuelto en vitrio y de repente empieza a bajar visión 20/80, 20/200, un edema macular horrible y de repente se le desprende la retina, puede haber problemas porque ustedes fueron cómplices de una negligencia médica, ¿no? Y eso hay que cuidarlo mucho. Entonces siempre la verdad no va a pecar, incomoda, pero no peca. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? Estamos para servir, Alejandro. Y sobre todo decirles que esto nos va a pasar, nos ha pasado y nos va a seguir pasando, ¿no? Siempre yo le digo al residente y nosotros también tenemos que ser dueños del quirófano desde que entramos. Obviamente tenemos anestesiólogos con mucha experiencia y anestesiólogos que son los dueños básicamente de quirófano o alguna quirúrgica, pero el médico tiene que concentrarse antes de iniciar la cirugía y recordar o rememorar toda la cirugía en la mente antes de empezar la cirugía y decir voy a hacer este paso, voy a hacer esta otra cápsula, la cápsula anterior está plegada, está muy dura, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero siempre entrar con un plan quirúrgico ya muy elaborado para que no intenten hacer alguna cosa o tratar de innovar o de repente decir se me olvidó meter las vanas, no puedo rasgar la cápsula anterior, no tengo tijera y entonces desde antes de que empiece la cirugía ya la complicaron. Entonces siempre inicien con todos los juguetitos que vayan a necesitar y en su mente hagan la cirugía, hagan su planteamiento y hagan la cirugía en su mente antes de operar. Yo les digo, esos 5 minutitos que dura el lavado de manos quirúrgico, úsenlo, no son católicos la mayoría, pero como un acto de contrición o de arrepentimiento antes de empezar la cirugía. Pero sobre todo concéntrese y hay que concentrarse en lo que van a hacer. Obviamente la broma está buena, los chistes están buenos, el chisme está bueno, que fulanito, que fulanita, pero hay que recordar que estamos concentrados en una cirugía y ahí tenemos que volver otra vez a dejar de lado todo y ser los cirujanos y evitar cualquier cosa que no se nos vaya, ¿no? Hay que volver a concentrarse y tener todo a la mano, ¿no? Pero a todos se nos puede complicar, así seamos más de 10,000, 12,000 cirugías que llevamos, se nos pueden volver a concentrar, ¿vale? Entonces se nos pueden escapar muchos detalles, pero obviamente ustedes también tienen grandes profesores que día a día tienen que estarlos ayudando. Créanme lo que no nos enojamos a veces como profesores porque lo acabo de vivir el lunes pasado, tuve que hacer 3 yamanes, 3 fijaciones de 3 facos. Ya me decía mi R3, ya no quiero tocar un ojo nunca más en mi vida, doctor. Y yo le digo, para que se te quite la siguiente la vas a empezar porque ya me complicaste una. Y la segunda la complica y yo digo, y me dice, doctor, ya no quiero volver a empezar ninguna. Y yo le digo, ahora para que se te quite vas a empezar la tercera porque ya me está gustando fijar lentes transesclerales. Y entonces, eso es lo bonito de la oftalmología, que nos da revanchas y tienen que seguir operando, ¿sale? Y a todos nos va a pasar, pero ahorita que están en etapa de formación, aprendan mucho los tips, vean muchos videos y nunca desdeñen un consejo por malo que sea o la persona que se lo dio sea muy mala. Aprendan lo bueno y lo malo ya no. ¿Dudas, preguntas? Pues creo que todo quedó muy claro, doctor. Ya aquí en el chat no aparece ninguna otra inquietud. Muy bien. Pues de nueva cuenta, doctor, pues volverle a agradecer su tiempo, su disposición y que nos haya dado la oportunidad de elevar nuestros conocimientos, ¿no? En esta área que usted es especialista, doctor. No estamos para pues de antemano, pues a nombre de Laboratorios Green y también del Instituto Ábalos, doctor, agradecerle y esperemos que no sea ni la primera ni la última charla con la que usted nos honre con su presencia y con su exposición, doctor. Estamos para servirle. De igual manera, no sé, algún comentario final, doctor, antes de despedir la webinar. No, es decirle solamente que es el pan nuestro de cada día y quien diga que no ha tenido complicaciones simplemente es que no ha operado, ¿no? Y entre más operes, más vas a tener complicaciones. Más que ser el mejor subespecialista en retina,
traten de formarse como un oftalmólogo completo que sepa resolver complicaciones, ¿no? No queremos los mejores retinólogos, sino queremos los mejores oftalmólogos que sepan resolver complicaciones, y es mejor que las vean durante su etapa de aprendizaje o de residencia a que tengan que hacerlas una vez egresados, ¿no? Entonces ahorita háganlo todo, equivóquense todas las veces que quieran, pongan a trabajar a sus profesores, pongan a trabajar a sus médicos con los que están operando. Entonces, háganlo ahorita, ¿no? Porque después les va a costar más dinero y más vergüenzas. Y otra pregunta, doctor. ¿Podemos hacer vitrolisis? Sí lo hacemos. De hecho, lo hacemos también muy seguido, como no tienen idea. Pero lo podemos ya cuando la observamos después de la cirugía y la vemos, ahí la podemos hacer. A mí me gusta a partir de la segunda semana, ¿sale? Y se puede hacer. Dirigimos el YAG a la banda vítrea como tal, como cuando hacemos una capsulotomía posterior, enfocamos en el foco posterior, si es size. Si es otro cualquiera, colimamos sobre la banda vítrea y vas para adentro. Hacemos la vitrolisis como tal. ¿Sale? Estamos para servirle, Alejandro. Pues muchas gracias, doctor. Nuevamente, si hubiera algunas otras inquietudes, alguna duda, nosotros cada 15 días estamos ahí, con los compañeros del Instituto Ábalos, igual que nos las hagan llegar y igual se las compartimos, doctor. Muy bien. Pues un placer, y ya después se deben el convivio del drink con los expertos, diría yo. Exactamente. Ok. Pues muchas gracias, doctor. Muy buena noche. Buenas noches también a los compañeros del Instituto Ábalos. Esperemos a comentarle, doctor Solórzano, que tenemos foro no nomás de aquí de Guadalajara, de Guatemala, de Honduras también. Entonces, esta es una webinar internacional, doctor. ¿Sí? Les agradezco, sí. Así es, doctor. Pues muchas gracias. Pase buena noche. Buenas noches a todos los compañeros del Instituto Ábalos, y por ahí nos estamos viendo en las sesiones presenciales. Muy amable. Buenas noches. Gracias, doctor Solórzano. Que descanse. Hasta luego. Pues ahí estamos, don Robert. Me retiro. Sí, gracias, doctor. Igualmente, por ahí seguimos visitándolo, doctor, y de verdad, muy agradecidos por esta charla, de verdad. Ya cuando se necesita, ahí estamos, ¿sale? Sí, gracias, doctor. Que pase buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Adiós. ¿Algún pendiente, Edgar? No, Robert, si quieres, ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. ¿Tú finalizas la sesión? Así es. Sí, ok, sale. Adiós. Gracias, buena noche. Gracias.